Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto tenerlos acá. Como parte de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, tenemos hoy el gusto de tener al, al maestro Dino Bossi como parte de la participación de Chile en esta feria. Él va a dar una charla sobre la restauración y habilitación de la Basílica del Salvador en Santiago. eh, y me voy a tomar la libertad de leer una breve reseña curricular del arquitecto Bossi. Él es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un máster en arquitectura Soria Proyecto de la Universidad de Estudios de Roma 3, si es que lo leí bien, si no me corregirán, especialista en intervención en la ciudad histórica de la Universidad de Valladolid. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica, donde dirige el magíster, que acá le decimos maestría, en patrimonio cultural, y es profesor de taller en las materias de patrimonio, proyecto urbano y vivienda. En términos profesionales, ha trabajado de forma independiente y colaborado con diversas oficinas de arquitectura, formando, por ejemplo, en 2002 BSB Arquitectos junto con Bresciani y R. San Martín, para luego irse a Europa, donde estudia y ejerce la profesión en Italia, España y Francia, con proyectos premiados en la Bienal de Venecia y en concursos en España y Francia, ejerciendo como jefe del taller S más T Arquitectes en la ciudad de Toulouse. Todo lo estoy diciendo mal en el idioma incorrecto, pero espero que no sea muy complicado, no sea muy triste. De regreso en Chile, se asocia con estos dos últimos para crear Bossi Suter Thailander Arquitectos, hoy BTA, Bossi Thailander Arquitectos. En paralelo, crea Tandem, consultora especializada en patrimonio, restauración y rehabilitación, de la que en 2019 acaba siendo digamos, una empresa propia que se llama Bossi Arquitectos. Bossi es autor del proyecto de restauración de la Basílica del Salvador que veremos ahora, de la sede de la Casa de España en Toulouse, de la Biblioteca Regional de Arica y Parinacota en Chile, de la exestación del ferrocarril de Arica a La Paz también en Chile, del Parque Las Canteras en el centro de el Cerro de San Cristóbal en Santiago y el Parque de Lota Green en la ciudad de Lota, entre muchos otros. Complementa su actividad académica y profesional con una columna semanal en Radio Futuro sobre rock y ciudades, mientras que como caricaturista, bajo el seudónimo de Isop, hoy desarrolla la serie Grandes Urbanistas y no tanto, buenas, malas y pésimas ideas de cómo vivir en la ciudad, y una novela gráfica sobre la dictadura de Pinochet. Dino, pues estamos muy agradecidos de tenerte acá y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Renata. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, aunque sea a la distancia hoy, y para mostrarles algo que nos ha ocupado como equipo los últimos, ya vamos para los 11 años en noviembre de este año, que algo ven ustedes aquí, es el proyecto de la rehabilitación de la Basílica del Salvador, acá en la ciudad de Santiago. A ver, ¿cómo hacemos para pasar pantalla? Ahí sí. Como les decía, una obsesión personal, como vemos en este autorretrato durante la pandemia, el proyecto lo estábamos terminando ahí por el 2020, en este momento está pronto a ejecutarse o listo para ejecutarse. No significa que se vaya a ejecutar mañana, porque los financiamientos, algo de lo que tal vez podríamos hablar después, son difíciles por estos lados. Pero, como les decía, este es un proyecto que en lo personal me ha ocupado enormemente mi tiempo, mi energía y qué sé yo, pero evidentemente, como probablemente sabe mucha la gente que nos está viendo y que trabaja en patrimonio, los proyectos que tienen que ver con el patrimonio no son nunca iniciativas personales y menos de un solo profesional. Este es un proyecto que para los estándares chilenos o los modos en que en Chile trabajamos habitualmente estas materias, tiene una cuestión, de un montón de cosas como vamos a ver en el proyecto mismo, pero tiene una cosa de inicio que es bastante interesante y que corresponde a una colaboración público-privada entre el Arzobispado de Santiago, entidad pública, privada evidentemente, una fundación que se ha creado para la recuperación del edificio, que es la Fundación Basílica del Salvador, y con la colaboración y también el cofinanciamiento de distintas entidades públicas que vemos aquí a mano derecha, como el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional Metropolitano, es decir, de la región metropolitana donde está Santiago, la Municipalidad de Santiago, el Consejo de Monumentos Nacionales también, y el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio por otro lado. Además de esto,
evidentemente, un proyecto como este, como digo, no se desarrolla solo, y el equipo que a mí me ha tocado dirigir es un equipo sumamente amplio, donde hay, la última vez que sacamos cuenta andábamos del orden de los 72 profesionales que habíamos participado, sin entrar en técnicos, en obreros, etcétera, que pudieran haber participado también dentro del proyecto. Es un proyecto sumamente amplio que lo desarrollé en tiempos que todavía era socio de la oficina Tandem, con mi entonces socio Francisco Prado y un gran equipo de arquitectos, ingenieros y constructores, entre los que probablemente lo más relevante sería la oficina Sirve, de las cosas que vamos a ver hoy día, la oficina de ingeniería, que hizo todo el cálculo estructural, además de todos los colegas y amigos que ven ustedes en la pantalla. Una breve introducción de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la Basílica del Salvador en términos de su historia. Vemos acá una línea de tiempo que comienza en 1873 y termina en este caso, que es cuando armamos esta presentación en su momento, en 2018, pero que podríamos darle incluso hasta el día de hoy. Y si fuésemos más precisos, podríamos alargar un poco, todavía por lo menos unos 10 años más. El origen de la Basílica del Salvador está en un hecho nefasto en la historia de Chile, que es el famoso incendio de la Compañía. La iglesia de la Compañía de Jesús en el centro de Santiago se incendia más o menos una década antes de que comiencen las obras de la Basílica, generando este tremendo incendio, generando uno de los grandes dramas del principio de nuestra República, ya que en ese incendio mueren cerca de 2.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, mujeres de todas clases sociales, era una misa de domingo en la tarde, donde concurrían las damas de la alta sociedad, pero acompañadas de sus damas de servicio. Por lo tanto, afecta transversalmente a la población chilena y se decide, luego de este drama, dos cosas fundamentales. La primera es no volver a construir en el sitio donde estaba la iglesia de la Compañía. De hecho, hoy día ese sitio lo ocupan los jardines del Congreso Nacional en Santiago. Y la segunda, construir un templo expiatorio que recordara a estas víctimas en algún otro lugar de Santiago. Para ello, vemos acá un plano más o menos de la época, es 1888, este plano, perdón, el plano es de 1871, 1888 es el momento en que comienzan las obras. Vemos la ciudad de Santiago, vemos el centro de Santiago bastante configurado, bastante consolidado, y que está más bien a mano derecha, entre estos dos brazos de río que vemos en esta imagen del plano, y en cambio a mano izquierda, la otra zona que vemos consolidada, más bien cargada hacia la izquierda de la imagen, es lo que conocemos como el barrio Yungay, que es el primer barrio republicano de la historia de nuestra capital. Entre medio había una serie de terrenos rústicos, digamos básicamente granjas, había algo de campamentos de gente que había inmigrado del campo a la ciudad, y por lo tanto era el sector más barato para la construcción en Chile, o sea, en Santiago, perdón. En ese barrio, evidentemente que era más barato, se obtiene la donación de un terreno que es donde se construirá a la larga la Basílica del Salvador. Acá hay algunas pistas de dónde estamos para quienes conozcan Santiago o quienes por lo menos hayan visto un plano de nuestra ciudad. Vemos indicada a mano derecha el Palacio de la Moneda, para que se hagan una idea respecto de cómo está la ubicación de la Basílica respecto de la ciudad. Vemos la futura Avenida Brasil, en este plano todavía era conocido como el Callejón de Negrete, básicamente una gran acequia, el lugar donde más o menos paralelo a la Basílica se construiría la actual Plaza Brasil, y la ubicación de la Basílica del Salvador en las calles Huérfanos y Almirante Barroso, entre Agustinas y Huérfanos y Almirante Barroso acá en la capital. Ahora bien, ante esta titánica tarea de construir este edificio que en un principio se llamó el Templo Expiatorio de la Compañía y que a la larga va a tener una serie de nombres instalándose más o menos definitivamente el de Basílica del Salvador, como les decía, se busca este terreno. Podemos ver esta imagen desde el barrio Yungay mirando hacia el centro de Santiago. A mano izquierda vemos allá a lo lejos el Cerro Santa Lucía de la ciudad de Santiago. Se elige este terreno semirrústico para construir y se encarga el proyecto a un arquitecto alemán recientemente llegado a Chile, arquitecto hasta donde sabemos, porque la verdad es que no hay ningún papel que lo confirme, que haya tenido estudios de arquitectura, don Teodoro Burkhardt, que tendrá una relevante obra dentro de Santiago. A Teodoro Burkhardt se le encarga esta iglesia. Él opta por un estilo y una estructuración que eran absolutamente desconocidas en la época en Chile, que es construir este primer edificio neogótico en la capital, completamente de estructura de albañilería,
Como vemos acá en una vista más cercana, el edificio más alto por lejos de la ciudad de Santiago en ese tiempo, bastante más alto que la propia Catedral Metropolitana, y construye este edificio en una estructura de albañilería sin ningún tipo de refuerzo, evidentemente de hormigón armado, que no se había inventado en la época. En Chile llega en 1906 recién el hormigón armado, pero tampoco ningún tipo de refuerzos de acero. Y como ustedes bien saben, si hay algo que compartimos México y Chile, son los terremotos, y ya en plena construcción del edificio ocurre el primer terremoto que va a dañar el edificio. A eso de 1892, durante la construcción, hay un primer terremoto que obliga a Burckhardt a hacer ajustes en el proyecto, que va a ser completamente en ladrillo, incluyendo arcos y las bóvedas que cubren las naves, y opta definitivamente por hacer una cáscara de ladrillo, digamos los exteriores, construir las columnatas interiores como vemos para lograr este edificio. Un edificio de albañilería a la vista. Tenemos una discusión eterna dentro de nuestro equipo si es que don Teodoro pensó realmente en terminar el edificio en albañilería, como lo vemos en estas imágenes y como se mantuvo mucho tiempo, o se había pensado estucarlo. La verdad es que no tenemos mayor información. Lo que sí importa saber es que en torno a este edificio que se construyó, como decía, en un terreno absolutamente rústico, se empieza a configurar lo que hoy día conocemos como el barrio Brasil en la ciudad de Santiago, y de hecho se dice siempre que el origen de este barrio está en la construcción de la basílica y la ejecución de la plaza cercana. Hoy día, como veremos en estado bastante calamitoso del edificio, este edificio que está en el origen del barrio está en el origen también de los problemas que ese barrio vive hoy día. Pero acá podemos verlo más o menos terminado. Las obras terminan, de hecho, al año siguiente, en 1906, las obras, digamos, que permitieron comenzar la decoración interior y qué sé yo. Pero pasa algo súper relevante. Apenas terminada la obra, que vemos en su configuración sin el techo, que lo sacamos para que se vieran los interiores, en su configuración de origen en esta imagen, apenas terminada el año 1906, ocurre el gran terremoto de Valparaíso, uno de los más fuertes que ha afectado a la zona central de Chile, y comienza una larga historia de terremoto, obra, terremoto, obra. Acá podemos ver en esta fotografía, detrás ahí de los burros o mulas, cómo hay algunos escombros en la base de la iglesia porque ocurrieron los primeros daños de una vez que había estado terminada. Básicamente lo que pasó es que desaparecieron los pináculos de los muros, unas suertes de arbotantes que alcanzamos a ver aquí en esta zona de acá, también se cayeron, no cumplieron su función de resistir el sismo, pero los muros resisten bastante bien, como podemos ver en esta imagen. Se hacen las reparaciones que corresponde, se retoman las obras interiores y, como podemos ver en esta imagen de 1918, el edificio se mantiene más o menos en su configuración de origen durante un buen tiempo. Pero el año 26 ocurre el terremoto de Talca. Acá los terremotos siempre tienen el nombre de una ciudad, entonces el terremoto de Talca, que es un terremoto fuertísimo, que lleva a daños importantes en la zona fundamentalmente frontal del edificio, lo que a su vez hace que el arzobispado de Santiago contrate a dos grandes arquitectos chilenos, Josué Smith Solar y su hijo José Smith Miller, para que remodelen y refuercen el edificio. Smith Solar y Smith Miller también, ambos habían estudiado en Estados Unidos, por lo tanto, a diferencia de la formación alemana de Teodoro Burckhardt, tienen una formación mucho más anglosajona. En particular, ambos estudiaron en Filadelfia y cambian, además de incorporar tecnologías nuevas y de reforzar la zona frontal, plantean el cambio de la expresión del edificio de este neogótico en ladrillo a un neogótico estucado, símil piedra, no es en ningún caso de piedra, pero que asemeja a edificios como por ejemplo la Catedral de San Patricio en Nueva York, que hemos encontrado algunos elementos que se asocian directamente con ella. ¿Qué es lo que hacen ellos? Como vemos en esta imagen, la intervención es fundamentalmente en la parte frontal, el refuerzo en hormigones, que en esta vista no se alcanza a ver, pero aparecen pilares, losas de hormigón que refuerzan la zona frontal, y unas pequeñas intervenciones en la zona del ábside y en el crucero. Este refuerzo de la zona frontal se interrumpe, digamos, solo en la zona frontal y no se completa el proyecto que imaginamos tenían para el resto del edificio, porque no tenemos archivos, pero sí hemos visto pruebas de estuco en otras zonas del edificio.
Se interrumpe con la muerte de Smith Solar y con la partida de Smith Miller a Estados Unidos, donde funda una oficina que hasta el día de hoy existe, aparece en todos los rankings de las 5 oficinas más grandes del mundo y qué sé yo, pero el edificio lamentablemente ve truncada su reparación y queda en este estado de refuerzo de solamente la parte frontal durante un buen tiempo, con esta expresión que vemos en una postal de la época, hasta que el año 85, en el terremoto de ese año, que fue un terremoto muy fuerte, que marcó el final de la dictadura en Chile, el edificio nuevamente se ve afectado. Para quienes tenemos edad suficiente para recordar este momento, recordamos que el edificio de la Basílica del Salvador fue el niño símbolo de este terremoto. O sea, esta imagen, que es una fotografía del diario El Mercurio, se repetía, me acuerdo imágenes en los noticiarios desde helicópteros mostraban este edificio sumamente dañado, que básicamente lo que le pasó, acá hay una foto de Lucho Poirot del interior. ¿Qué es lo que le pasa al edificio? Como vemos en esta imagen, se mantiene bastante firme la zona intervenida por los Smith anteriormente, desaparecen en el edificio, o se caen más bien, un par de columnas que luego serán sustituidas por unas columnas de hormigón en esta zona de aquí. Ambas fachadas del transepto se desploman y buena parte de los cielos, que son cielos de estructura de madera y enyesado, con yeso pintado, caen también, calculamos, del orden del 25% de los cielos en ese terremoto se han afectado. También vemos en exteriores, ¿cierto?, algunos elementos que se caen y qué sé yo. Pensemos el año 85-86 en Chile, en plena dictadura, con no baja, cero inversión en cultura. Se hace un esfuerzo enorme de parte del arzobispado, la Municipalidad de Santiago y la colaboración de privados para reconstruir el edificio, para repararlo. Las intervenciones que se hacen son las que vemos aquí. Básicamente, la intervención pasa por la reconstrucción en estructura de acero de los muros del transepto, la ejecución de un par de columnas que mencionaba antes en hormigón armado al interior del edificio, y la incorporación de algunos refuerzos de hormigón, como vemos en la zona del ábside y otros lugares menores, además de la inclusión de algunas estructuras metálicas. Recordemos que este edificio, construido en albañilería, sin ningún tipo de refuerzo en un principio, ya tiene una intervención en hormigón armado en la parte frontal, va a tener estas estructuras metálicas en la zona central, digamos, o más o menos central, posterior del transepto, y por lo tanto lo que tenemos entre manos es un edificio sumamente heterogéneo en su estructura portante, y por lo tanto con distintos comportamientos ante los sismos. Por ahí, durante los años 90, la Municipalidad de Santiago ejecuta unas suertes de obras de emergencia, que son estos palitos, porque no son unos palitos que construyen como refuerzos, como apeos para evitar efectos de futuros sismos, pero la verdad es que no alcanzan a proteger en ningún caso al edificio, por lo que en 2010, el último terremoto, el terremoto Copquecura, que le llamamos, el terremoto golpea nuevamente el edificio, el que pierde buena parte de su muro oriente, esta zona de aquí, caen varios de los vitrales fantásticos que tiene el edificio, más cielo falso, digamos, más bóvedas, son derruidas, además de una serie de otros elementos laterales. Yo aquí olvidé, en mi origen de la presentación, voy a hacer un paréntesis para contar que lo que les estoy mostrando yo es una iniciativa actual que está por ejecutarse, pero que este proyecto se incorpora a lo que estamos haciendo de un plan director mucho mayor que hemos desarrollado para la Basílica, proyecto que incluye desde obras de emergencia, me acordé justamente por eso, porque es la siguiente lámina, desde obras de emergencia que se realizaron después del terremoto de 2010, a una hipotética restauración definitiva y final en algún momento que no sabemos cuándo vendrá. ¿Ok? Entonces, este es el estado en que está el edificio cuando nosotros nos lo encontramos como oficina a fines de 2011, principios de 2012, que es cuando somos invitados por la Fundación Basílica del Salvador a participar en este proyecto. Un edificio que evidentemente ya no se podía utilizar. La verdad es que desde fines de los años 90 prácticamente no se utilizaba, solamente se habían hecho hasta el 2004 algunas misas en una de las capillas laterales del edificio, en esta zona de aquí, y lo que nosotros encontramos en ese momento fue una cantidad enorme de escombros, básicamente.
La primera acción que estableció el plan director es esta obra de emergencia, un refuerzo parcial, del que ya veremos algunas imágenes interiores, que desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, que es quien es el que lo ejecutó. Las obras de emergencia tienen, estas obras de emergencia o de refuerzo parcial, les llamamos en su momento, tienen como objetivo fundamentalmente evitar el desplome definitivo del edificio, o sea, de la pérdida definitiva de este edificio patrimonial tan relevante para la ciudad de Santiago, pero también tiene como objetivo, además de eso, suministrar, acá estas son las imágenes justo antes de la obra de emergencia, busca entregarnos a los equipos técnicos, además de la seguridad para estar adentro, la posibilidad de visitar espacios de la iglesia que había sido imposible visitar antes por problemas de seguridad. Entonces, básicamente la intervención de emergencia son unas grandes estructuras, que son todo lo que vean en azul, ¿cierto? Que, por así decirlo, no le creen a la estructura del edificio, o sea, el edificio se cae si es que no están estas estructuras, lo refuerzan importantemente, anclándose al terreno con una serie de micropilotes que estarían acá abajo, y además la construcción de una plataforma superior que entrega estabilidad horizontal a las zonas altas del edificio, pero que también nos van a permitir o nos han permitido generar un espacio de trabajo que abrió la posibilidad de estudiar las cubiertas, las techumbres del edificio, que es de hecho como está en este momento, y que Renata, que nos acompaña, ha tenido la suerte de conocerlo, y que nos permite recorrer en una experiencia inédita el edificio, pero además nos ha permitido al equipo de conservadores, ingenieros y arquitectos visitar, por ejemplo, estas bóvedas decoradas por el arquitecto italiano-chileno Aristodemo Latanzi a principios de los años del siglo XX, digamos, y también ver de más cerca el estupendo trabajo de vitrales realizado por el taller Mayer de Múnich, Alemania. Ahí podemos ver, de hecho, al fondo el vitral principal que está en la fachada, que representa la ofrenda de la basílica de la iglesia a la ciudad de Santiago. Vemos acá algunos detalles, podemos ver también el contraste de la decoración de Aristodemo Latanzi, que es esta que vemos en primer plano a mano izquierda, que estoy mostrando, el contraste con la intervención de los años 80, digamos, posterior al terremoto del 85, incluyendo los vitrales que se reconstruyeron en esa época. Yo aquí quiero comentar que cuando nosotros llegamos a trabajar en esto, y yo, primero, la Basílica la conozco mucho tiempo, yo viví acá al lado, a unos pocos metros en mi periodo de estudiante un tiempo, pero desde esa época de estudiante y más aún como arquitecto a cargo, yo veo este contraste entre la estupenda decoración de Latanzi y la bastante menos estupenda, para decirlo suavemente, decoración de los años 80 en esta reconstrucción, y para qué decir la baja de la calidad de los vitrales. Y por supuesto que mi primera idea es todo esto sale o recuperamos algo de la calidad histórica, o francamente hacemos una intervención contemporánea, llamamos artistas de hoy para que hagan un vitral como corresponde y todo. Luego de 11 años sin casi haber hecho nada concreto en la Basílica, salvo estas obras de emergencia que hemos visto, yo he aprendido a tener un gran respeto por los colegas que intervinieron en los años 80. O sea, imaginemos el momento cultural que atravesaba el país y buena parte de Latinoamérica en ese momento, como para haber emprendido la titánica tarea de recuperar el edificio. Por lo tanto, yo hoy día no tengo más que admiración por quien sea que haya pintado este cielo, porque por lo demás no quedó firmado, no han reclamado autoría, o por quien haya ejecutado los vitrales. Pero bueno, acá vemos algunas imágenes más del refuerzo estructural, como digo, un refuerzo que no le cree a las estructuras históricas del edificio. Podemos ver acá, ¿cierto?, cómo se han caído estos cielos. Podemos ver que la estructura de techumbre y cubierta es bastante básica, digamos, son unos cuantos palos con unas latas encima. Nosotros entendemos que en algún momento, previo al terremoto de 1906, el edificio tuvo techumbre de teja, pero eso es más bien interpretación por elementos constructivos que hemos encontrado, y seguimos viendo acá algunas de las intervenciones, como por ejemplo la protección fundamentalmente para evitar que se golpeen, no es una protección del medio ambiente, sino que es más bien de posibles daños en obra que se hizo de los vitrales del edificio. Ahora bien, se ha hecho un trabajo largo, como decía, de muchísimos técnicos y profesionales que han colaborado en esto. Una parte importante, evidentemente, para un edificio de esta complejidad ha sido el levantamiento a través de 9 puntos láser para lograr tener en algo
una justeza en las geometrías, había habido un trabajo de levantamiento anterior a principios de los años 2000, y para que se hagan una idea de tan deformado que está el edificio, tan complejo en su geometría, producto de las deformaciones, tenemos diferencias en el largo, en algunos anchos y distancias entre algunos ejes que llegan a los 50 centímetros respecto a ese primer levantamiento. Por lo tanto, va a tener una justeza en la interpretación de los daños estructurales, de la situación constructiva, de los mismos decorados. Ha sido fundamental este trabajo que, como podemos ver aquí, presenta ya el estado luego de las obras de emergencia. Vemos acá una cuestión que es muy divertida. Si alguno de ustedes habrá leído un escritor chileno que se llama Francisco Ortega, Pancho Ortega, ha contado toda una historia sobre templarios y qué sé yo respecto de esta pirámide de acá. La verdad es que es el director de obras de Santiago, construyó una pequeña zona de emergencia para que si es que caían trozos, que era lo que ocurría en los años 90, desde el cielo los muros, las señoras y señores que estuvieran en misa se pudieran refugiar bajo esta pirámide. No tiene nada que ver con los templarios, hasta donde se nos llegaron a Chile, pero acá tenemos algunas imágenes más, que esto más o menos refleja el estado actual del edificio y estos levantamientos que se han hecho. Evidentemente se pasó de ese levantamiento arquitectónico a un levantamiento crítico, que para quienes trabajan en estas áreas imaginarán que, por ejemplo, ver la fachada con tan pocas patologías es porque hubo que eliminar varias, digamos, o sea, no considerarlas. Estucos soplados, o sea, que no están bien, bien pegados a la fachada, o deterioro en los ladrillos, o que sé yo, no era posible mapearlo, porque francamente es el edificio completo, por lo tanto hubo que priorizar cuáles eran las patologías más evidentes. Por ejemplo, todo lo que está, como le dirán ustedes, nosotros le decimos morado, color, no sé, lila, que está aquí, esta zona de acá, por ejemplo, en todos los dibujos significan los elementos que se han caído. Se pueden ver, esta es la fachada oriente, buena parte de la fachada oriente ya se ha caído, vemos estas dos zonas de aquí, vemos no pocos de los pináculos destrozados, había gran cantidad de vegetación en los muros, problemas de humedad, se llovía el techo, realmente era desastroso el estado en que la encontramos y en buena medida el estado en el que se encuentra hoy día. Acá vemos, por ejemplo, la vista de la nave interior, ¿cierto? Donde se ve cómo han desaparecido las columnas. Si hacemos un resumen del estado de conservación del edificio hoy día, podemos decir en ese mismo color que les mostraba antes, ¿cierto? Que todo lo que está en este tono morado oscuro, diríamos nosotros, es aquello que se ha caído. Lo que vemos en este color medio mostaza son las intervenciones de los años 80, vemos daños importantes acá en rosado, y todos los problemas por humedad, hongos y otros, en este resumen aparece con estas manchas verdes. Insisto, si yo quisiera realmente reflejar el estado real del edificio, debería pintarlo de colores completos, porque tiene patologías en absolutamente todos lados. Entonces, ¿en qué estamos hoy día y qué es lo que pretendemos hacer o a qué apunta en lo que estamos hoy? No me voy a detener en algunos criterios generales que yo creo que más o menos son conocidos por todos o que debiéramos en principio compartir con todas las discusiones que pueden haber al respecto, pero cuestiones como conservar lo que ya tenemos, que la intervención sea la mínima necesaria para conservar el edificio, respetar los distintos momentos, las distintas intervenciones que han habido en el tiempo, que esta cuestión no vuelva a dañarse en poco tiempo, por lo tanto un mínimo de sostenibilidad en la intervención. A la reversibilidad le hemos puesto reversibilidad localizada, ya van a ver por qué, porque hay algunas intervenciones que no hay cómo hacerlas reversibles con este nivel de daño, y evidentemente un objetivo fundamental es lograr la legibilidad completa del monumento. Hoy día, como les decía, estamos en una etapa dentro del proyecto de recuperación de la basílica, que es una etapa. O sea, no es la situación final, no es la situación definitiva en ningún caso, pero sí es una etapa que tiene como objetivo fundamental tres cosas, diría yo. La primera es evitar la desaparición de este edificio patrimonial, como primera cuestión. El edificio, previo a las obras de emergencia, está al borde del colapso, está en un riesgo de colapso inminente. Eso no significa que con las obras de emergencia esté completamente protegido. En el día a día vemos trozos de edificios que han caído en distintos lados. La verdad es que las obras lo que consiguen es evitar que se caiga la gran estructura, pero decorados, ladrillos, trozos de madera, algún trozo de vitral siguen cayendo hasta que pase una paloma para que los inestabilice y se vengan al suelo. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es recuperar la funcionalidad del edificio como edificio religioso. La Basílica del Salvador va a seguir siendo una iglesia. De hecho, detrás de la iniciativa de esta Fundación Basílica del Salvador está justamente un impulso de recuperar un templo para el culto religioso. Y
por último, y evidentemente ahí está el interés del Estado de participar en esto, recuperar, no solo para los fieles católicos, sino que para toda la comunidad, la posibilidad de visitar, de disfrutar un edificio sumamente relevante de nuestra historia, que durante ciento y tantos años ha sido espacio o ha sido el escenario de cuestiones tan relevantes como la rendición de armas de los soldados de la Guerra del Pacífico, que nos enfrentó con Perú y Bolivia en los años 1870 y tantos, 80 y algo, como el origen de la procesión de la Virgen del Carmen, que es la patrona de Chile, anualmente, cada año, hasta el terremoto del 85, o incluso más recientemente haber sido escenario, por ejemplo, en dictadura, del funeral de Rodrigo Rojas de Negri, una de las víctimas de lo que conocemos como el caso Quemado, que su funeral fue aquí, y además es una historia terrible porque las mejores imágenes que tenemos en los años 80 son justamente las imágenes de la represión policial a quienes estaban ahí. Entonces, para recuperar en este estado de ese edificio, con ese objetivo, nos hemos fijado estos criterios específicos, subespecíficos y concretos. En esta etapa se harán solamente las intervenciones necesarias para evitar futuros deterioros o colapsos del edificio. Se harán intervenciones que eviten la extensión de los daños existentes, o sea que por lo menos se queden los daños donde están, consolidados, pero se queden donde están. Unas pocas intervenciones que, si bien sean necesarias para la puesta en valor y recuperación del edificio, si no se ejecutaran no pasaría nada. Digamos, tiene más bien que ver con la recuperación de la función religiosa, resolver algunas cuestiones normativas relevantes hoy día. Y por último, hay otras que son simplemente, digamos, para una idea de actualización del edificio. Esos 4 criterios guían cada uno de los ámbitos de la intervención. Guían la intervención estructural, guían la intervención de la habilitación de los espacios, de la puesta en norma de accesibilidad universal, etcétera. También guían la intervención de la restauración y la conservación de los elementos artísticos, de los elementos muebles del edificio. Y esto lo hemos resumido como equipo en intervenciones del siguiente tipo. No voy a entrar acá, está mucho más redactado, pero básicamente lo que busca la intervención estructural es recuperar la función estructural que pensó don Teodoro Burkhardt hace 150 años casi, como primera cuestión. La segunda, evidentemente, evitar que se caiga el edificio. Y eso nos genera una pregunta fundamental, que es ¿cómo hacemos que este edificio, que cuando ya era nuevo no resistía a los sismos, pudiera resistirlo ahora? Bueno, es con la incorporación de pequeños refuerzos en las estructuras ya reconstruidas y la incorporación no tan pequeña de un sistema de aislación sísmica en la fundación. Respecto del programa, o sea, el funcionamiento del edificio, evidentemente hay 2 grandes intervenciones y luego otras intervenciones menores o subsidiarias de ellas. La primera tiene que ver con el paso de un templo que fue diseñado como un templo preconciliar a un templo postconciliar, respetando evidentemente la calidad de los espacios, las lógicas con las que fue diseñado, pero hay una serie de ajustes litúrgicos que hacer. Y la segunda es que este edificio, que ha tenido distintos momentos, fue, como decía, templo expiatorio de la compañía, luego fue la Basílica del Salvador, la Basílica del Salvador del mundo, la Basílica del Salvador y de Nuestra Señora del Carmen, hoy día agrega en esta serie de nombres siempre católicos y manteniéndose católica, la transformación en Santuario de la Divina Misericordia, que de hecho es el impulso de fe, digamos, que empuja a este proyecto, cuestión sumamente relevante para el proyecto. Por lo tanto, incorpora ajustes que tienen que ver con esa transformación, además de otros ajustes, llamémoslo, menores, que tienen que ver con la habilitación de fundamentalmente la accesibilidad del edificio y asegurar ciertas condiciones normativas hoy día que tienen que ver con cuestiones sanitarias, ¿cómo que se llama?, de ciertas comodidades para los usuarios que no tenían. Pues bien, evidentemente esto se traduce en una serie de procedimientos de intervención que vemos resumidos en esta imagen y que no voy a entrar de nuevo en los colores. Evidentemente se limpia, se saca toda la vegetación, se vuelve a sacar porque lo hemos sacado como 4 veces en este tiempo, y se realizan una serie de intervenciones, de las cuales la más fundamental, que entraré luego, tiene que ver con la aislación sísmica, o sea, quitarle, por así decirlo, los sismos al edificio. Luego, la siguiente operación dice relación con recuperar la forma resistente del edificio. Recordemos que este edificio, al que se le habían caído no pocos de los arcos,
hartas columnas, trozos completos de los muros laterales, es un edificio que hoy día no es capaz de resistir por forma, no tiene arcos que resistan los empujes sísmicos, ni siquiera la carga de la gravedad. Es un edificio que está en un deterioro constante, como explicaba, por las filtraciones de aguas lluvias y qué sé yo. Por lo tanto, la primera operación es recuperar la forma resistente sobre esta aislación sísmica en la que me detendré luego, y la segunda, más relevante, tiene que ver con recuperar la estanqueidad del edificio a través de la reparación de la cubierta existente, la compleción de las vidrieras que se han caído, la incorporación de sellos de todos tipos y qué sé yo. Vamos viendo acá algunas de las imágenes. Vemos en amarillo, por supuesto, el retiro por fin de esta zona de seguridad, de las obras de emergencia que hemos hecho nosotros. Algunas de ellas van a quedar incorporadas como parte del proyecto definitivo, pero digamos, por ahí va el ámbito de los procedimientos, digamos, de restauración. Ahora, ¿de qué va la intervención? El partido general o la gran decisión de proyecto es lo que les decía antes. Don Teodoro Burkhardt diseñó un edificio estupendo. Es un goce espacial, un goce arquitectónico visitarlo, es un hito urbano sumamente relevante, pero este señor, que como digo, tenemos dudas de que haya tenido el título de arquitecto, él se presentaba como escenógrafo, ingeniero y arquitecto. Yo creo que escenógrafo era muy bueno, ingeniero en ningún caso, y arquitecto, porque no haya tenido el cartón, pero era un gran colega. De hecho, después hizo edificios realmente magníficos en Santiago y Valparaíso, fundamentalmente. Pero él construyó un edificio para las condiciones tectónicas de su Alemania natal. Por lo tanto, cero preparado para resistir terremotos tan grandes como el de 2010 o el de 1906 o el de 1928. Entonces, nosotros, un poco en broma y un poco en serio, decimos que le vamos a devolver el edificio a Alemania, a Don Teodoro, a través de la operación fundamental del proyecto, que es esta que vemos acá, que es la incorporación de un sistema de aislación sísmica. Es decir, la construcción de una serie de elementos que luego veríamos en detalle en la zona subterránea, digamos, de la iglesia, para mantenerla levitando, aislada de los empujes laterales de los sismos, para construir sobre esa aislación sísmica una gran plataforma sobre la que va a quedar posada el edificio histórico que vemos acá arriba, más una serie de pequeñas operaciones que son producto de esa aislación sísmica. Para que se hagan la idea, la aislación sísmica se traduce en sencillo en la construcción de un pequeño sótano a lo largo de todo el edificio, lo que nos permite incorporar un pequeño espacio de una cripta donde serán reenterrados todos los cuerpos de los fallecidos que hoy día han sido enterrados en la iglesia, que permitirá tener también un lugar de oración, que será esa pequeña capilla, y la incorporación en la zona posterior de algunos, perdón, se me adelantó la imagen, la incorporación también de algunos recintos técnicos en esta zona aquí. Avanzamos. Eso nos permitirá que este edificio pueda, sobre esta plataforma ya aislada sísmicamente, reconstruirse en los elementos fundamentales portantes de la estructura que diseñó Teodoro Burkhardt, como vemos en este esquema acá. Digamos, todos estos elementos rojos, digamos, son los que se van a reconstruir. Se van a reconstruir muchas de las columnas que están caídas, se van a reconstruir arcos y bóvedas en algunas zonas, se va a recomponer el edificio, de modo que, con la importante baja de los esfuerzos sísmicos, que significa la incorporación de la aislación sísmica, el edificio ya pueda resistir no solo las cargas por gravedad, sino que también algunas cargas laterales por efecto de los sismos. Vamos a pasar por acá rápidamente por los planos del proyecto. Este es el plano del sótano, digamos, de la zona que no queda aislada sísmicamente, o la que sostiene la aislación sísmica. Podemos ver entonces esa forma de esa especie de espiral con forma de huevo, que es esta cripta. Vemos también a su derecha algunas zonas ¿cómo se llama?, de unas zonas técnicas, y a todo este lugar se accede, veremos luego en sección, por un patio hundido, ajardinado, que hemos trabajado con la arquitecta Paulina Richter en esta zona de aquí. En la planta del edificio vemos básicamente la reconstitución de la espacialidad interior, la reconstrucción de los elementos, fundamentalmente columnas, que definen las tres naves de la planta basilical, la compresión del transepto en las zonas dañadas y la incorporación de una serie de elementos que actualizan la liturgia del edificio, particularmente la aparición de un ambón, ¿cierto?
la reubicación del altar en esta zona aquí, y una conexión desde la zona del ábside a esta capilla inferior que veíamos atrás. Pero en términos más amplios, la iglesia busca reinsertarse en su contexto urbano, mejorando los espacios exteriores a través del mejoramiento de la zona del atrio frontal y la recuperación de lo que nosotros hemos llamado el atrio posterior. Este es un edificio al que siempre se entró por delante y por detrás, históricamente, porque acá estaba la capilla de adoración y por lo tanto era de funcionamiento constante. Eso se hace a través de la construcción de un patio en esta zona de aquí que permite el acceso con accesibilidad universal al edificio, pero también el acceso por esta zona de aquí a una zona baja, digamos, que es la llegada a la cripta que veíamos antes, un poco en este esquema de acá. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El edificio sostenido en una plataforma con algunos refuerzos que ya veremos en detalle, en una gran plataforma que sostiene la gran estructura de albañilería que está acá, este sótano técnico que en la parte posterior transformamos en esta cripta que describíamos anteriormente, y este es el patio inglés o patio hundido por el que se accede ya sea a la cripta o a través de una rampa a la zona de las capillas posteriores y también a la propia iglesia en algunos momentos. Una sección en el sentido contrario, podemos ver también algunos elementos de refuerzo metálico que ya veremos de las columnas, podemos ver también cómo se reconstruyen columna en esta zona de aquí, una sección transversal pasando por por la cripta, refuerzos y reconstrucción de los distintos elementos de albañilería y la incorporación de algunos elementos de refuerzo metálico, lo mismo en esto de acá, seguimos viendo planos, luego hay unas imágenes. Los vitrales no son objeto de la recuperación definitiva de esta etapa, después tal vez en la conversación posterior podemos entrar en qué es lo que estamos planteando para los vitrales en esta etapa, es más bien el garantizar la estanqueidad a través de la reconstrucción de las vidrieras. Este es el edificio dañado hoy día, y acá vemos todas las intervenciones que significa la recuperación. La aislación sísmica en la parte inferior, la reconstrucción de albañilería y la incorporación de refuerzos y tensores metálicos en la zona superior. No incorpora esta intervención ningún tipo de puesta a punto o de recuperación de los decorados de la iglesia, salvo su conservación para evitar que sigan dañándose. Acá vemos específicamente el sistema de refuerzo tensado que hemos puesto con estructura liviana de acero y malla de fibra de carbono en el exterior de las columnas, de modo de permitir digamos, que se aprecie aún los decorados. Rápidamente vamos a pasar con cómo se ejecuta la aislación sísmica. Básicamente lo que se hace es construir unos micropilotes que van a sostener ese capitel inferior, que nos permitirá la ejecución de unas vigas, que son las que quedarán aisladas, para luego excavar y poder instalar los aisladores sísmicos bajo el sistema de vigas que quedan aisladas sísmicamente, aprovechando las estructuras ya reconstruidas. Y cerramos la presentación con algunas imágenes. Acá vemos la iglesia recuperada. Los cielos que están decorados se mantienen decorados. Lo que pasa es que hacerlos decorados en estas imágenes de computador nos significaba más trabajo que reconstruir la iglesia. Pero la idea, como les decía, es recuperar la forma. Están estas intervenciones de las columnas que esperamos no afecten fuertemente la percepción de los decorados, la imagen de la cripta que será construida con las piedras de las fundaciones actuales y algunas imágenes exteriores. Esta es de la calle Aristódemo Latanzi, el pasaje que está junto a la iglesia, una vista posterior del edificio, y con eso estamos. Muchas gracias. Dino, muchísimas gracias. Es muy impresionante digamos, la planeación y lo que se tiene pensado para la basílica. Yo te quisiera hacer, como tenemos poco tiempo, quisiera hacerte dos preguntas, y si me da tiempo una tercera, de dos ámbitos distintos, pero a lo mejor los puedes entretejer de alguna manera. La primera sería, ¿qué pasa con este barrio que tú dices que está alrededor y con los usuarios digamos, con los potenciales usuarios de la basílica en el momento en que no hay un centro o un pilar donde acceder, donde generar, digamos, donde tener oficios, etcétera? ¿Y cuál es digamos, la actitud de la gente hacia el proyecto? ¿Son activos, no son activos, etcétera? Y la segunda pregunta, que te digo que está relacionada, o sea, no está relacionada, pero quizás se pueden tejer, pero contéstalas a tu gusto, es una pregunta ya más técnica que tiene que ver con las medidas que te tengan, por ejemplo, de rescate de emergencias si vuelve a haber un sismo ahorita, en un proyecto tan impresionante como el que tienen ahora.
que sí es muy impresionante, además más bajo la luz de lo que nosotros acabamos de tener acá hace poco tiempo, que de ninguna manera está hecho de una forma tan mesurada y tal, digo, habrá proyectos, pero que se ve digamos, un tejido muy fino en entender estos procesos. ¿Qué han pensado ustedes también como parte de las medidas que tendrían que hacer, digamos, si se generara una emergencia ahorita con lo que tienen avanzado? Y luego ya te digo otra y otra más si puedo. Gracias. Gracias por las preguntas, Renata. Respecto de la comunidad del entorno, del barrio Brasil, que es como conocemos nosotros esta zona, em, como yo mencionaba en la presentación, el deterioro del edificio tenía un efecto importante en la calidad del barrio, la calidad del entorno, en el producto del deterioro del edificio ha sido importante, un lugar percibido como peligroso para caminar y qué sé yo. En términos concretos, por ejemplo, los fieles católicos se han desplazado a otra iglesia cercana, que es la iglesia Santa Ana o la de San Saturnino, que quedan cerca, a cumplir, digamos, con su fe. Y luego está, eso sí, esta visión de la importancia del edificio, tanta que hemos tenido una colaboración inaudita de los vecinos, o sea, han estado para todas. Hubo un momento hace varios años, de haber sido por ahí por el 2016, en que el riesgo constante de colapso llevó que a un vecino de profesión abogado pusiera un recurso ante tribunales para que fuese demolido el edificio. Eso no fue así producto de dos cosas, el compromiso de esta fundación, el compromiso del Estado de recuperarla, pero fundamentalmente por las cientos, miles de firmas que obtuvimos de vecinos, incluso de los edificios que están pegados al lado para recuperar el edificio. Va mucho más allá de la fe católica, el cariño y el aprecio que se tiene por este edificio. Siempre con un carácter un poquito como de salón del barrio, en un lugar donde habían conciertos, donde había una serie de ceremonias de otro tipo que ocurrían acá, incluso ceremonias hasta militares, ¿te fijas? O sea, ahí hay una valoración muy amplia de la comunidad, por lo tanto esperamos durante las obras tener algún tipo de incorporación de esa comunidad en los trabajos, que van realmente visitar lo que se está haciendo. Respecto de la posible ocurrencia de una emergencia, es un tema súper complejo. Las obras que ustedes vieron están pensadas para, en buena medida, proteger el edificio hasta ciertos límites razonables. Como digo, más bien de la cuestión gruesa. Tenemos un problema acá en Chile constante de financiamiento. Hoy día lo que falta es cerrar los financiamientos de parte del Ministerio de Cultura, que están comprometidos, pero hay que ponerlos en el presupuesto del año que viene o del otro. Eso es lo único que está faltando. Ha costado todos estos años lograr ese compromiso del Estado para que esto ocurra. Por lo tanto, lamentablemente, por mucho que se vea muy acabado el proyecto, muy bien dibujadito y qué sé yo, una emergencia importante, uno va a desactualizar el proyecto, a ver que repensarlo probablemente no completamente, pero sí en su desarrollo. Pero yo diría que lo más importante, lo más relevante para entender es que probablemente vamos a actuar como se actúa frente a una emergencia, o sea, a punta de improvisación, habiendo hoy día una serie de técnicos que conocemos, el edificio probablemente vamos a poder tomar unas decisiones improvisadas en respuesta a eso. Pero no hemos logrado instalar, y no solo en este edificio, ¿no? Sino que en general en Chile, medidas de prevención estables. Nosotros hemos planteado para el edificio ya recuperado una serie de condiciones de mantención en el tiempo, que para serte honesto, para mí tienen un gran signo de interrogación. O sea, siguiendo con nuestra cultura de conservación de monumentos, me encantaría ver que eso realmente se cumpla o que en 50 años más va a haber una o un colega mío preocupado nuevamente de la restitución de las cosas que yo pueda haber incorporado en esta etapa. Muchas gracias. Creo que me da tiempo de hacerte dos más. Bien. Una es, eh, bueno, en algún momento tú planeabas que se está contemplando generar ciertas actividades o acciones dentro del templo que construirían nuevos valores o nuevas... Sí. a qué se refieren con eso? ¿Qué es lo que están buscando con eso? Y luego, como si me da tiempo de una colita, como, digamos, como restauradora de bienes muebles y dentro del contexto de los bienes muebles, sé que no tienes tiempo de hablar de los vitrales, pero si pudieras esbozar rápidamente cuál es el plan para los bienes muebles, no solo eso, sino los decorados, esas maravillas que yo vi ahí, los Sí. papeles, todo eso. Muchas gracias. A ver, la primera era, se fue, de las actividades para generar nuevos valores. Efectivamente, hay que pensar que el edificio hoy, y una vez que recupere su funcionamiento, va a estar en un tiempo completamente distinto al tiempo en que se diseñó y se construyó.
Hemos pasado a una sociedad bastante más laica que la que había en esa época. Habemos no pocos que no somos creyentes en esta sociedad y por lo tanto no basta solamente, si bien es muy relevante, el valor religioso que le puede atribuir la comunidad. En esa perspectiva, para que esto sea no solamente un templo, que como digo es el motor del asunto, pero para que esto no solo sea un edificio religioso, sino que para mantener la valoración y generar nuevas valoraciones del resto de la comunidad, se ha desarrollado un plan de gestión que incorpora el edificio a otras actividades, fundamentalmente, como decía antes, actividades de tipo artística, a eventos, digamos, de tipo conciertos, obras de teatro y qué sé yo, obviamente que no ofendan a la condición religiosa del edificio, pero yo diría que también una cuestión muy importante que pensamos a futuro es que una vez ejecutadas estas obras, y esto tal vez se engarza con la pregunta sobre los vitrales y las obras de arte, es que se abra el campo para el nuevo arte, para un arte contemporáneo, ya sea en la reconstrucción de vitrales como en la reincorporación de decorados dentro del edificio. No es en ningún caso pensar que esto queda listo, si bien podría ser una opción, a recuperar, entre comillas, la decoración de origen. Nosotros más bien hemos pensado todo lo contrario, que esto es campo de experimentación, es campo de incorporación, digamos, es el sustrato para una nueva expresión del arte, para un arte contemporáneo. Y yo creo que ahí hay una fuente de revaloración sumamente importante que quedará en manos de esos artistas y arquitectos que a futuro se hagan cargo del edificio. Ahora, entrando en términos muy concretos respecto de lo que estamos planteando para tanto vitrales como decoraciones del edificio hoy día, es en la lógica de estos criterios específicos que mencionaba yo antes. O sea, la recuperación, el cuidado que se tenga con ellos, el primero tiene que ver con evitar posteriores deterioros en el edificio completo y en cada uno de esos elementos, o sea, hacer una conservación de estabilización, digamos, de todo, desde los vitrales hasta los decorados. Se van a reponer, por ejemplo, las vidrieras de los vitrales que se han caído, se va a reponer la vidriera, pero pensando en la parte, llamémosla exterior, de una protección isotérmica. Digamos, o sea, lo que se va a construir es el vidrio exterior de esa protección isotérmica para después tener el tiempo de recuperar y restaurar calmadamente cada uno de los vitrales. El costo que por lo menos en Chile tiene la restauración de cada vitral es altísimo, pero hemos pensado que probablemente en esta perspectiva público-privada es bastante más fácil ir trabajando cada vitral como un proyecto específico, probablemente con donaciones de privados y con cofinanciamientos del Estado que permitan en un plazo razonable recuperar cada uno de ellos. Respecto a las pinturas, los papeles murales, los altares y otros elementos, la lógica es más o menos la misma. O sea, es la conservación, una lógica de estabilización de ellas hoy día y luego transformar cada una en un proyecto específico que puede abrir, por ejemplo, a prácticas estudiantiles de técnicos en restauración o de profesionales de la restauración. En el fondo, entrar en la misma lógica que tuvo el edificio durante tanto tiempo. O sea, no podemos pretender si contamos desde el terremoto de 2010, que en 20 años o algo así esté listo el edificio, en ningún caso. Pensamos con muchas ganas de que así sea, que esto se transforme en una obra, por así decirlo, permanente, en una obra que vaya permitiendo la incorporación, como digo, de la contemporaneidad, pero siempre en el respeto de su historia. Por lo tanto, por así decirlo, dejamos el pizarrón listo para que eso ocurra, Renata, pero por ahora no nos metemos ahí. Muchísimas gracias, realmente es muy interesante y ojalá tuviéramos más tiempo. Nada más para cerrar, si la gente quisiera contactarte para saber más o algo así, ¿hay algún correo al que te pudieran escribir o buscarte, no sé, en la página web de la universidad? Sí, me pueden encontrar evidentemente en la página web de la universidad, el Magíster en Patrimonio de la Universidad Católica, y aparezco dentro de las autoridades al principio. Si no, me pueden encontrar en mi mail de la universidad, tpotsi@uc.cl, y si no, si quieren ver mis monos y caricaturas, incluyendo un querido amigo urbanista chileno que vive por allá por México, en Isogonido, o sea, mi nombre al revés, en Twitter y en Instagram me pillan también. Muchísimas gracias, Dino. Pues te agradecemos mucho la disponibilidad y esperemos que ya pronto se pueda difundir esta conferencia. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gobierno de México.